Valva. Santísimos corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, como nos miráis con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a vosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Señor, gracias por el don de la oración en nuestra vida. Por favor, guía nuestras oraciones, pues sin tu ayuda nada podemos lograr. Examina nuestro corazón para que podamos confesar nuestros pecados y venir a ti sin culpa para pedirte la protección de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Danos discernimiento para saber cómo orar y cómo responder a las oraciones. Ayúdanos a crecer en tu voluntad a través de los frutos del Espíritu Santo durante este tiempo de oración y formación. Permite que moremos en ti. En el nombre y por la autoridad de Jesucristo, sellamos esta área de los poderes del aire, fuego, agua, de la oscuridad y del mundo de las tinieblas. En el nombre de Jesús, rompemos cualquier maldición, conjuro, vudú, magia negra, masonería y similares, tanto generacional como grupal, y les ordenamos que vuelvan a quien los mandó. Protégenos, protege a nuestra familia y amigos, trabajo y propiedades de la venganza satánica. Protege nuestros pensamientos y oraciones de cualquier engaño o artificio que Satanás y sus secuaces puedan estar usando en nuestra contra para impedir tu voluntad durante este tiempo de oración. Le pedimos al Espíritu Santo que no permita a Satanás y sus súbditos el conocimiento de este tiempo de oración. Permítenos ponernos la armadura completa de Dios señalada en Efesios 6:13. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu de Dios, vivo, orando y suplicando sin cansarnos nunca. En el nombre poderoso de Jesús, ordenamos al demonio y le devolvemos cualquier y todas las maldiciones lanzadas contra nosotros por creyentes, no creyentes o adoradores de Satanás, para que queden anuladas, canceladas, inofensivas, inoperantes e ineficaces. En el nombre de Jesús, cancelamos todos sus trabajos y tácticas para atarnos y le ordenamos que cese sus maniobras, tácticas y maquinaciones en contra de nosotros. Atamos el poder de cualquier maldición y la rompemos en pedazos para devolverla al lugar de donde procede. En Gálatas 3, del 13 al 14, dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo aquel que está colgado de un árbol. Es así como las naciones paganas habían de recibir en Cristo la bendición de Abraham, y así como recibimos por la fe el Espíritu que fue prometido. En Romanos 8:2 dice: ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Salmo 107:2, que así digan los rescatados por el Señor, los que Él rescató del enemigo. Y en Efesios 1:7, pues en Cristo la sangre que derramó paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. En esto se ve la inmensidad de su gracia.
mientras expulsamos estas maldiciones por la sangre de Jesús y las devolvemos a los lugares áridos en 7 direcciones para que no se puedan volver a juntar, como dice Deuteronomio 28:7. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Amén. Está silenciada. A ver, a Nancy, Aquí para que comparta la presentación. Yo la pasé, pero perdió el formato, entonces prefiero mejor que usted la vaya. Le doy compartir pantalla, nada más. Sí, Sí, pero ¿verdad? tengo que darte para que puedas. A ver, ahora sí. Ok. Vamos a ver, de nuevo. Sí. Vamos a ver. Listo. A ver. Se ve que va a compartir, dice. Que está empezando. Me avisa cuando sale. Ya casi. Dice que ya casi. Función para compartir pantallas. La tienes guardada, ¿verdad? Ahí está, ya la tengo en mi pantalla, yo. No sé si usted la vio. No sale aquí. Ah, bueno, dice reanudar. Ok. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Ok, vamos a ver si chiquitito para poder poner. Listo. Ok, vamos a arrancar con el tema de liturgia y por entender el verdadero enfoque de lo que es liturgia, porque hay muchas personas que no saben a qué se refiere liturgia y son bastante aburridas y no es que sean aburridas, yo creo que es que no las entienden. Entonces vamos a empezar con lo básico que es que el significado de liturgia. Bien hablado, ¿qué significa público y Nancy, ordinario? perdón. O sea, ¿sí? Dime, ¿me escuchas o no? Sí se escucha, pero estás con la presentación en la última. Tienes que irte a la primera. Ah, sí, pero no se está pasando No la veo, es que lo que vemos la yo me última fui a la nada aplicación, pero más. no la veo. Fue porque compartió solo la aplicación. Mm. Tiene que compartir escritorio. Espérese para ver, En lugar de seleccionar, cuando se va a compartir, en lugar de seleccionar la presentación, selecciona escritorio y se va a dar la aplicación de la ahí presentación. está. Vamos a ver si aquí. Ay, ay, ay. Qué problema. Es que yo creo que es el problema. Si no, yo se la comparto. Lo que pasa es que ¿Sale pierde el alguna otra formato. cosa? Nancy. Sí, no, ahorita no se está viendo todavía. Perdón. Vea, lo que tiene que hacer es dejar de compartir pantalla y cuando se va a compartir, en lugar de seleccionar la presentación, tiene que seleccionar escritorio.
Yo voy a cerrar la mía por si acaso interrumpen algo. Ok, vamos a ir partes por partes porque el problema es... Entonces, aquí. Ya estoy... ha estado problemas de aparatito. Vamos a tener un poquito de paciencia a ver si acaso esto... Tranquila. Siempre nos pasa algo. Eso es normal. Sí. Si no, vamos a ver, tener que hacer... Si no, la comparto yo sin el formato, nada más que queda la filmina en blanco. Y bueno, eso sería lo de menos. ¿Qué es lo que tienes que compartir? Que diga escritorio. Es que el problema es que se me pegó aquí. Vamos a ver. Si no Hay lo que- que... Yo lo que hago es que la salvo y en escritorio y luego me meto. Al decir compartir pantalla se ve y usted le da clic ahí y entra. Pero todavía estoy... Sí, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, claro, te escuchamos bien. Ah, bueno, ya me está saliendo. Ok. Vamos a ver. Si me aparece... Creo que ya había dejado de compartir, ¿verdad? Si no me equivoco. Ahora ya puede compartir. Ajá. Yo me salí totalmente. Vamos a ver si ahora sí me deja. Es que si le doy... Ajá. Sí. Ahí se ve ya como al principio. No, todavía no. Ya se ve algo. No, nada más dice está empezando la No. función a compartir pantallas. Todavía no, pero me Ah, imagino ok. ya, ahora sí. Le das Ahora sí. ahí en el de la par de Ok. los 4 puntos y se te hace una sola grande. Para que quites toda solo la pequeña. Ok, ahora sí. Ya. Ahora sí se ve. Sí. Listo. Bueno, empezamos. Concepto básico de la liturgia. Ok. Para ver si... La liturgia, entonces, encontramos que proviene de la palabra griega leiton, que significa público, y ergón, que es ministerio u obra, ministerio público. La liturgia se trata entonces de el culto divino que la iglesia ofrece oficialmente a Dios como ministerio o servicio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esta parte guárdenla bien porque es la esencia justamente de la liturgia. En las definiciones de la liturgia tenemos varias que son por aparte y a la vez forman una sola definición. Son acciones sagradas que dirigimos a Dios en el nombre de la comunidad y con ellas nos santificamos. Son signos sensibles y eficaces de culto de la iglesia para santificación de los fieles. Y el ejercicio de sacerdocio de Cristo en la iglesia mediante signos sensibles con los que el hombre da gloria a Dios y se santifica con la comunidad. El objetivo de la liturgia es la gloria de Dios, principio y fin de todo y fuente de todo bien.
y la santificación del hombre en orden a la vida eterna. Recordemos que el ser humano desde el principio de la historia siempre ha estado con esa necesidad de rendir culto. Es parte del ser humano. En las sociedades, bueno, el Papa Emérito dice que en todas las sociedades el ser humano siempre ha buscado rendir culto. Y en las sociedades donde Dios no existe, donde hay ateísmo, donde no tienen ninguna creencia, se rinde más culto a cosas materiales, porque como buscan no nombrar a Dios ni tener nada, su culto siempre está dirigido a cosas materiales, pero siempre está la necesidad de mantener un culto a algo, a lo que sea, aunque sea totalmente incorrecto, porque eso es parte nuestra, es una necesidad nuestra. Siempre esa búsqueda de a qué dirigirnos, a qué enfocarnos, a esa necesidad constante de buscar un culto constante y de darle un sentido a nuestra vida. En el caso nuestro, que como católicos y creyentes, obviamente nuestro fin sería la santificación, porque en la vida nosotros debemos estar enfocados a una santificación. Ese es el objetivo, ¿verdad? No es más que la búsqueda de ir mejorando día con día para buscar llegar a esa cercanía lo más posible con Dios. Los actos litúrgicos. Tenemos la Santa Eucaristía, la Santa Misa, los sacramentos y sacramentales, los oficios, adoraciones de distintas índoles, las procesiones, las celebraciones oficiales de la iglesia. En esto es a grandes rasgos, ¿verdad? Yo me estoy enfocando sin dar, digamos, mucho detalle, porque ahorita lo que nos va a centrar es la Santa Eucaristía. Hay que diferenciar esos actos litúrgicos de lo que son los ejercicios piadosos o devocionales, como los rosarios no solo de la Santísima Virgen, sino digamos el rosario del Espíritu Santo, rosario de San José, todos los diferentes tipos de rezos que nosotros conocemos. Están las novenas, las letanías, el Vía Crucis, ¿verdad? Esos son ejercicios piadosos o devocionales. En los conceptos de la liturgia, tenemos que eso que voy a decirles es el ejercicio de sacerdocio de Cristo en la iglesia mediante signos sensibles con los que el hombre da gloria a Dios y se santifica con la comunidad. Ese es un concepto muy importante. Vamos a desmenuzarlo para que lo entendamos un poco más a profundidad. El ejercicio, ¿por qué? ¿Qué es el ejercicio? Es una vida, es un proceso, un cambio. La iglesia en el caminar de la historia. Es la historia de la misma iglesia desde los inicios. Y todos los procesos, el cambio, todo lo que la ha conllevado que la iglesia desde su inicio hasta nuestra actualidad. Pero es un ejercicio constante. Pues puede llevar, obviamente, que ha llevado muchos cambios, pero está ahí presente, está continuo y sigue haciéndolo porque así es la iglesia. El sacerdocio de Jesucristo. Toda celebración es presidida por Jesucristo, sacerdote a través del ministro ordenado. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros le damos el lugar a Jesucristo dentro de la misa, dentro de la Eucaristía, y le damos y entendemos y debemos comprender cuál es la investidura del sacerdote.
Si bien el sacerdote es un ser humano común como nosotros, ¿verdad? Tiene una investidura que se le fue dada el día de su ordenación. Ellos, cada sacerdote tiene una investidura que le otorga ese poder de convertirse y de recibir en el momento de hacer la Eucaristía, de convertirse en el sacerdocio de Jesucristo. Es justamente eso. Entonces, muchas veces no pensamos lo que realmente significa ese sacerdocio de Jesucristo, que a través de un hombre pecador, ser humano, con todas las limitantes que pueda tener como ser humano, entendemos que Jesucristo mismo se presenta en el acto de la Eucaristía, en el acto de la consagración. Tanto así que sabemos que, por ejemplo, podemos tener un montón de hostias que pueden estar sin consagrar. Y tenemos, después de que se hace la consagración, ya no son un pedazo de pan corriente, ya se convierten en el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es justamente lo que sucede a través del sacerdocio de Jesucristo. Y esa a través de la investidura que tiene el sacerdote, ¿verdad? Ok, la iglesia. La iglesia es la comunidad de creyentes, es iglesia militante, purgante y triunfante. Porque a través de la historia que se ha dado desde los inicios y a través de todo el tiempo que ha sucedido, el montón de cosas que han pasado, la iglesia sigue siendo militante y purgante. Y estamos llamados a buscar la santidad y justamente también hacer crecer esa misma iglesia, hacer crecer la palabra, llevarla y vivirla. Entonces, la liturgia como medio para dar culto a Dios y en el cual nos basamos en el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo en su iglesia, que es militante y purgante, es un medio perfecto para cumplir y darle culto a Dios. Y en eso vamos a ir viendo a través de lo que sigue, que son los signos sensibles, que es todo sacramento, que todo sacramento tiene materia y forma, sean palabras, gestos, objetos, la Sagrada Escritura, el canto, los ornamentos, la vestimenta y muchas cosas más que ahorita les voy a mostrar. Estos signos sensibles forman parte palpable de la liturgia. ¿Por qué? Porque todo tiene un significado. Todo tiene un significado, todo tiene... Nancy, no se ve la presentación, ¿No solo se la ve? primera palabra. No, si quiere, voy a tratar de compartir la que yo tenga. ¿Qué le parece? Porque no se ve Ok. solo la Ahorita, primera. la primera que puse. Sí, y ahí se quedó. ¿Qué es eso tan raro? Me dice que se quedó. Ok, voy a poner aquí. Voy a dejar de compartir. Ajá, Y, ok, voy a y darla. yo le ¿Será voy que lo a, estoy agarrando de un lugar equivocado? No no sé, debería. pero me están viendo ahí, por ejemplo, ahorita, hermanos, las definiciones de liturgia. Ujú. A ver, Ok, si quiere bueno, vamos con estas, porque ahora vienen las imágenes. ok. Estamos ok, viendo. Ok, después de esa, bueno, los signos sensibles, ¿verdad? Eficaces del culto de la iglesia para la santificación de los fieles, la que seguía. Ok, La diferencia, la liturgia ahí.
Y Ok, aquí estás. ahí donde estamos en los signos sensibles. Ok, ahí, ese mismo. Los conceptos de liturgia. Bueno, en los conceptos de liturgia, el objetivo es dar gloria a Dios y santificarnos, como lo dije ahora. Con nuestra vida celebramos la gloria de Dios, que nos santifica. Nuestra fe nos lleva al fin último, que es el cielo. Ese debe ser el objetivo de la misma, de cualquier culto que uno le rinda a Dios. Los elementos que constituyen la Sagrada Liturgia está la Sagrada Escritura, los documentos de los Santos Padres, el canto, las oraciones, los ritos, los objetos, los vasos sagrados, ornamentos, los lugares y lienzos. Cada uno de esos conceptos tiene una parte fuerte porque todo tiene un significado. Entonces, pasemos a la otra. Eso. Un ejemplo de los utensilios litúrgicos son los vasos sagrados. Ahí tenemos el cáliz, que es la patena, el copón, el pixis, así es como se pronuncia, ¿verdad? Ajá. Sí. La custodia, que es esta, el tabor y el sagrario. Okay. Cada uno de estos, bueno, esos se llaman vasos sagrados y son realmente sagrados. O sea, con eso no se juega ni de broma. Hay gente que no entiende. Reciente estuvimos en unas charlas de liturgia con el grupo donde yo sirvo aquí en La Puebla y una compañera, bueno, los compañeros que nos estaban dando el curso de liturgia, nos estaban enseñando a hacer acólitos por si en algún momento nos correspondía o tuviéramos que asistir a algún sacerdote en una Eucaristía, nos estaba enseñando cómo se le entregaban los vasos sagrados al sacerdote previo a la consagración y lo que se tenía que hacer, cómo tenía que acercarse, cómo tenía que hacer la flexión y todo, ¿verdad? Y así estuvimos practicando durante toda una tarde y curiosamente al domingo siguiente una de las compañeras se me acercó y me dijo, Nancy, viera qué interesante. Hoy definitivamente después de haber recibido aquella charla y donde aprendimos todo lo acerca de los vasos sagrados, realmente sentí que la Eucaristía ya no la viví de la misma manera en que la he vivido, que no ha sido mal, pero realmente hoy comprendí un montón de cosas. Y entonces ahí es donde uno ve que se van generando cambios cuando uno va comprendiendo de qué realmente se trata la liturgia y la Eucaristía y lo que realmente comprende y lo que realmente significa cada una de estas cosas. Obviamente, ahorita, pues por cuestión de tiempo y todo eso, no me voy a poner a explicar, digamos, muchas de estas cosas en detalle, pero cuando uno empieza a buscar de este tipo de materia, realmente lo envuelve, porque todo tiene un significado. Y lo interesante de esto es que nada de esto ha sido inventado porque se le ocurrió a un señor en el año tal de repente decir que, sí, mira, vamos a hacerlo así y tiene que ser de esta manera. La liturgia tiene que ser, es especial porque en ella se manifiesta justamente la voluntad de Dios. Vamos a entender que la liturgia es el culto a Dios y está justamente hecho e inspirado por el mismo Dios. Y ahorita van a ver por qué esa afirmación.
Vamos a la próxima diapositiva. Los otros utensilios, estos son, bueno, hay un montón de cosas, porque si hay algo que la iglesia tiene es una riqueza enorme en liturgia, en símbolos y justamente en este tipo de cositas. Las crismeras, vea, las crismeras son las que utilizan los ministros de Eucaristía para llevar las hostias a sus enfermitos y a las personas que necesitan justamente que les lleven la Eucaristía porque no pueden trasladarse a a ir a compartir la Eucaristía. También en los hospitales y así, ¿verdad? Las vinajeras que están abajo, exactamente. Se le cambió. Sí. Tranquila. El incensario abajo con naveta, ¿verdad? Ajá, esta. Ajá, el acetre con el hisopo, que es para tirar, para poner, asperjar el agua. El agua bendita. Y la lámpara del Santísimo, que eso ahora se ve que, bueno, hay de muchos tipos, ¿verdad? Pero es la lámpara, siempre tiene que estar el Santísimo iluminado, ¿verdad? Eso. Entonces tiene que buscarse, nunca debe estar el Santísimo sin su lamparita. Ok, ahora sí podemos pasar a la otra. Estos otros accesorios que son para el altar, la cruz, ¿verdad? Que siempre tiene que haber una cruz. Los candeleros con las velas pueden cambiarse de color de acuerdo al tiempo litúrgico. El atril, pero, bueno, sí, el atril, que es justamente donde se pone la lectura. No todos, siempre hay en algunos lugares, pero en otros, recuérdense que también el padre utiliza los monaguillos para que sostengan el libro mientras él va haciendo las oraciones colecta, que se llaman, y los ritos específicos, las oraciones específicas para cada parte de la Eucaristía. Y las campanillas, que en diferentes momentos litúrgicos también se pueden cambiar por matracas, es como se llaman, ¿verdad? Que son para las cositas de madera que dan vuelta, ¿verdad? Y suenan fuerte. De acuerdo al tiempo litúrgico, no se usan todo el tiempo, pero ahí justamente hay tiempos que se permiten, hay tiempos que no se permiten. Ahora sí, vamos a ver la próxima. Los lienzos del altar. Es importante esto, que siempre el altar, muchas veces ustedes lo han visto vestido a veces de diferentes colores, pero siempre sobre el altar, especialmente en la parte superior, tiene que ser blanco, el mantel blanco, porque es ahí donde se va a hacer el sacrificio. El sacrificio tiene que estar en un lienzo blanco. Entonces, el corporal, que es el que está a la par, exactamente bajo la copa, es justamente donde se lleva a cabo toda la parte de poner el vino sobre la copa, donde se ponen las hostias en el lugar correspondiente. Todo lo que se hace, se prepara la mesa porque se prepara el altar para recibir y el sacrificio próximo que va a ser justamente en la transubstanciación, se llama, cuando se convierte, ya la hostia deja de ser un pedacito de pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, justamente al momento de la consagración. El purificador, que es exactamente, es como un pañuelito
A veces tienen bordados, tienen diferentes figuras, a veces tienen unas uvas o les ponen y les cosen algunas cositas diferentes. Cada iglesia tiene sus detalles. Se usa para limpiar el copón y todo lo que tenga que limpiarse. Incluso han visto que a la hora después de utilizarlo, limpiarlo, los copones y todo, el sacerdote como que lo sacude un poquito para buscar cualquier pedacito que haya quedado, un fragmento de hostia o que no quede absolutamente ni en los vasos sagrados ningún fragmento del cuerpo de Cristo, para que entiendan, no se corrompa, no se pierda, todo, para que vean cómo es de importante. Es que tal vez la gente no entiende eso, pero si estamos hablando de la sangre y el cuerpo de Cristo, eso no puede quedar a la deriva. Entonces, para eso se utilizan todos estos lienzos del altar. Ok, tenemos el purificador, la palia, que es la tapita, exactamente. Es una tapita como de cartón forrada en tela que se usa para tapar, que no se corrompa. Ese es el fin, que nada se corrompa, que todo se mantenga puro, cerrado. Y el manutergio, que es otro pañuelito, que es justamente para secar cualquier gotita o lo que sea, de todos los otros sacramentales que queden por ahí. Él está ahí justamente para limpiar. No pueden ponerse como paños ahí, como, ay, sí, como cuando uno va a un hotel y hay un montón de paños, se ensució uno, agarre otro. No, todo eso tiene un significado y tiene especial trabajo para cada uno de ellos. Muy bien, entonces en la próxima. Nancy, perdón. ¿Sí? Y importante que todos, el manuterio y todo, el manteles, se lava en una tina, nunca se lava en una pila común y corriente, se lava en una tina y esa agua, como tiene residuos del cuerpo de Cristo, se pide que se eche en plantas, siempre, Sí, no se es tira al cierto. caño. ¿Por qué? Porque Es como cierto. estás hablando, es algo tan sagrado que no podemos tirar al Señor en el caño. Entonces En la un tubo. persona encargada tiene que tener ese cuidado. Es correcto, sí, cuando se limpian, cuando sobra agua bendita, todo Exacto. eso tiene que ponerse, se echa las macetas, se les echa las plantas, siempre, no se tira ni por ningún tubo ni por ningún otro lado. Exactamente, tiene razón, ese es un detalle muy importante. La persona que está encargada de lavar tiene que prácticamente recibir un curso de cómo se tratan tanto los vasos sagrados como los lienzos del altar. Ok, en los ornamentos, estas vestimentas son del sacerdote. Tenemos el alba. El alba tiene que ser Sí, el alba. El alba, el símbolo que es el mecate. El mecatito que usan en la cintura. Las estolas. Ajá. Hola, perdón, tengo que meterme. No, sí, aquí está. Él está para darme apoyo. Sí, ok. Lo que vemos blanco es el alba, ¿verdad? Todo esto se pone en oración. Ellos ahora, hoy en día, casi no hacen la oración en voz alta. Sin embargo, las oraciones venían en latín y todo tiene un significado, ¿verdad? El alba significa la pureza, lo que es el símbolo, ¿verdad? Es con lo que amarraron a nuestro Señor Jesucristo en camino al Calvario. Entonces ellos cuando se someten al símbolo, ¿verdad? Hacen su oración, la estola, que es este paño, ¿verdad? De diferente
Es como una bufandita. Una bufandita, sí, digamos, más o menos para que la gente entienda. Se pone justamente con otra oración que le piden a Dios en latín que le devuelva la dignidad de hijo de Dios mientras está levantando el cuerpo y sangre de Cristo en el sacrificio de la misa, ¿verdad? Después están las casullas, ¿verdad? Las dalmáticas, que son ya más especiales, la capa pluvial, que es la grande que ustedes ven cuando levantan el Santísimo en las horas santas, ¿verdad? El velo humeral, que es el más grandecito, y después está el ámito. El ámito que está aquí, ese es el último que se ve, ¿verdad? Que parece como un pañuelito redondo. Ese mismo, ese mismo. Muy bien. Ese al inicio de la colocación de todo lo que es a esto se le llama revestirse, porque ellos ya están vestidos. Entonces, a la hora de revestirse es lo primero que se pone, pero ha sido de las cosas que últimamente, de 60 años para acá, después del Concilio Vaticano II, se ha eliminado. Eso cubría todo el cuello del sacerdote y el sobrecuello que uno ve, que es el tradicional sobrecuello que va, digamos, sobre la camisa negra. Pasemos a otro lado. Ok. Los lugares sagrados hay que tener en cuenta, por favor, para la gente que está en pastoral juvenil y la gente que sirve en el altar. Son lugares que están bendecidos, que tienen restos incluso, ¿verdad? Restos mortales de santos, reliquias. El altar siempre va a tener una reliquia de primero o segundo grado de algún santo, ¿verdad? Ese, bueno, que vemos ahí donde está señalando ¿cómo se llama? El cursor, es el altar, ¿verdad? Que es donde se celebra hoy en día la misa, ¿verdad? Es más como una mesa, ¿verdad? Antes del altar estaba pegado, digamos, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el Santísimo? Sí, ¿cómo se llama? Arriba. No. Antes el altar estaba más pegado al sagrario, ¿verdad? Ahora pues se separa, entonces queda el altar solo. Ok, el ambón, que es donde se proclama la palabra del Señor, pero es donde se proclama el evangelio, ¿verdad? Es la parte, digamos, litúrgica donde se proclama tanto el evangelio, ¿verdad? Primera, segunda lectura, salmo, evangelio y se da el sermón, ¿verdad? La homilía. Después, la sede, que sería en este caso, digamos, la silla que está aquí, eso se llama sede. Eso está en las catedrales. Entonces, eso antes estaba al lado derecho de las catedrales, hoy está en el centro, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, es una silla como especial que tiene el escudo del metropolitano, o sea, del monseñor, digamos, en curso. Y aparte de eso, ¿verdad? Ahí solo se puede sentar el monseñor, ¿verdad? No se puede sentar ningún padre, ahí le ponen una silla especial al padre a la par o lo que sea. Ese es el trono arzobispal, ¿verdad? Esa es la sede, ¿verdad? Después, la credencia, ¿verdad? Que es esta mesita que está acá, es donde se pone todo lo que son los vasos sagrados antes de que empiece la misa para que esté todo listo y el monaguillo o el acólito pueda irse los pasando al sacerdote para que vaya utilizándolo. Y la pila bautismal, que bueno, en este caso se ve que es una pila tallada en mármol, muy linda por cierto. Hay que tener en cuenta que nosotros en algún momento tenemos que construir ahí en la Puebla, ¿verdad? Una de esas. Les cuento que la pila bautismal tiene un orificio de salida que va directo a la tierra. ¿Por qué directo a la tierra? Porque hace un ratito Nancy había explicado que el agua bendita tiene que regresar a la tierra, ya que es bendita, tiene que regresar de una manera
digna a la tierra. Entonces, les cuento que, digamos, hay un orificio por donde entra el agua, se bendice el agua, se termina de utilizar el agua bendita, entonces se desagua justamente por un tubo de, digamos, de PVC igual, pero va directamente a caer a la tierra, no pasa por ninguna otra agua, no se mezcla con ninguna otra agua. Es una tubería directa la que se usa en lo que es la pila bautismal. Pasemos ok. Cuando hablamos de la misa, es muy importante conocer las partes de la misa para vivirla como Dios quiere, ¿verdad? Recuerden que la misa es no para nosotros, la misa es la adoración a Dios, no como uno quiere, decía San María Gregorio, sino que es como Dios manda, ¿verdad? Entonces hay unos ritos iniciales, ¿verdad? Que es la entrada, todo lo que es la corte que viene a celebrar la Santa Misa, ¿verdad? El saludo al altar, ¿verdad? Ellos besan el altar. Hay una historia muy bonita que dice que hay ciertos sacerdotes que besan el altar y ponen el cachete. ¿Para qué? Para que Dios, Cristo mismo, representa el altar. Cristo es el altar de sacrificio. Entonces ellos también le ponen, digamos, el cachete para que les dé beso a él. Después se hace una oración que se llama Señor ten piedad o Kyrie eleison en griego, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos 3 idiomas oficiales en la Santa Iglesia Católica, que es el latín, el griego y el hebreo, que eran los 3, el letrero que sobre Cristo colgaron, venían esos 3 idiomas, entonces se han mantenido esos 3 idiomas de una manera, digamos, para que la gente recuerde y para que la gente tenga cierto conocimiento también de esos 3 idiomas. Entonces, el Señor ten piedad es el Kyrie eleison, Señor ten piedad. Kyrie significa Señor y eleison es piedad. Después viene el Gloria, ¿verdad? El Gloria que nosotros conocemos. Y después puede ser cantado, puede ser rezado. Exactamente. Porque acuérdense que también no todo mundo, ¿verdad? Digamos, se puede dar la disposición de un coro, ¿verdad? Entonces se dice la oración o se canta. Y después viene la oración colecta. ¿Por qué se le llama colecta? Porque es la oración de todos los fieles, ¿verdad? Vamos, cambiamos la diapositiva. Sí, en esto con las oraciones colecta, muchas veces la gente no entiende a veces qué son, pero son sumamente importantes porque son parte de los ritos mismos de las fórmulas, ¿verdad? Que se le llama fórmulas. Las fórmulas describa lo que es la fórmula en sí, porque las fórmulas son muchas oraciones que va diciendo y la forma específica en la que el sacerdote las dice tienen una importancia todavía más relevante y a través de algunos cambios que se dieron después del concilio, cambiaron algunas fórmulas y también ahí han ido modificando, pero siempre tienen su relevancia. De hecho es una parte esencial dentro de la misma misa, porque así es como se va llevando. Cada parte tiene su fórmula, tiene su oración, tiene y no son sacadas de la manga, como dicen, todo tiene una inspiración divina, y eso es una cosa que hay que entender lo importante que es. Acuérdense que la misa también, la misa desde sus primeros momentos, ¿verdad? En el Jueves Santo, pues lo que ha variado ha sido, digamos, a lo largo de 2000 años aproximadamente, se ha enriquecido, ¿verdad? Con ciertas cosas. Y esa oración colecta es justamente la oración que hace el sacerdote, que representa a Cristo, hacia Dios Padre, ¿verdad? Entonces, eso es
No, devuélvalo, ya No, como está. más bien avanza. Avance una Nada más. más, Ajá. perdón, ya la paso. Ajá. Tal vez para dar un ejemplo, yo tengo, Ajá. no sé si ustedes tienen el librito, pero para mañana la oración colecta de la primera lectura, dice así: Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de todos los hombres constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo Jesucristo. Concede a quienes Él ha elegido como ministros suyos y administradores de los sacramentos y el Evangelio, la gracia de ser fieles y el cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ujú. Eso es una oración colecta. Es que porque si lo hablamos así, tal vez ellos y todo lo demás lo podemos entender bien, pero la oración colecta, En no todo realidad el no mundo usa el librito. si no se entiende porque digamos de toda la vida hemos ido a misa, ¿verdad? Ajá. No sin Vean en este libro, este es el misal de la misa de cada día. Ojalá todos lo tuvieran y se acostumbraran a tenerlo en la casa. Esto no es para sacerdotes solamente, o sea, se usa en la iglesia. Ojalá que si ustedes sirven de alguna manera en las iglesias donde ustedes viven, que lo tengan, porque aquí en cada Eucaristía, cada celebración, cada vez que hay algo, como es la misa de cada día, vienen los detalles de cómo es la misa de ese día. Por ponerles un ejemplo, digamos, Semana Santa, bueno, vea que aquí hay dice introducción al triduo pascual. Por ejemplo, este es el Jueves Santo, que son de las celebraciones más relevantes, y aquí empieza el triduo pascual. Entonces, vienen y explican con detalle qué es ese día, cómo es, si se va de blanco, si se va de rojo, si se va de verde, cómo entra el sacerdote, si es solo para sacerdotes. En el caso del Jueves Santo, en la mañana, la misa crismal es para sacerdotes, porque ellos ahí es justamente donde hacen su celebración. Y ya digamos, lo que es vespertino, el lavado de pies, que es el Jueves Santo, ya ahí está toda la gente en la iglesia y comparten todo lo que son los ritos y la conmemoración y la celebración de todo lo que es el lavado de pies. Eso es por poner un ejemplo, pero les digo que si ustedes pueden conseguirlos, de hecho les paso un santo que recién nos enteramos que Proveeduría tienen todos los libros de todo el año, ¿verdad? Como ya pasaron, ya no estamos a principio de año, los tienen a 1,000 colones. Todo lo que resta del año, ya están todos los libros, que son 4 para todo el año, están en 1,000 colones, o sea, más barato nadie. Entonces, es bueno tenerlo, ¿por qué? Porque aquí viene, esto es como un catecismo realmente, viene las lecturas de cada día, el evangelio, vienen los detalles de cómo se celebra esa misa de ese día, y además vienen todas las oraciones trae apéndices atrás, y viene explicado cada parte, digamos, se dice esto, se dice lo otro. Entonces es un gran apoyo uno ir a misa con este tipo de apoyo, digamos, de lectura, va uno comprendiendo un montón de cosas más y le va todavía agarrando más sabor, porque no es lo mismo ir a misa a que todos digan, hablen y me pasen por todo lado, e ir a participar vivamente de la Eucaristía, ir a vivir ese sacrificio, porque ¿qué realmente es la misa? Estamos viendo el sacrificio de nuevo de Cristo.
Entonces, estamos viéndolo y estamos viviéndolo, pero no es porque queramos sacrificarlo y hay que sacrificarlo y perpetuamente sacrificarlo. No, es que Él nos dejó ese sacrificio. Hagan esto en conmemoración mía. Y es justamente, es el punto principal de eso. Ok, pasemos de nuevo, pasemos a la otra. Nancy, creo que tenemos ahí una preguntita en el grupo. No sé si Ok, Minor quiere dígame. hacer la consulta. Creo que tiene la mano levantada. Ah, ok, Sí, buenas noches, ¿cómo están? buena. Buenas noches. Sí, quería hacer una consulta que tal vez es un poco obvia la respuesta, pero sí me interesaría saber cuál es la postura de la iglesia con respecto a esto. En el caso, digamos, de la persona como tal, en el trajín del día, digamos, por ejemplo, a mí me gusta asistir a la misa de 5 de la tarde, si en algún momento del día, por ejemplo, después del almuerzo, por algún motivo o circunstancia, no me pude lavar los dientes, ¿se puede igual comulgar o es motivo para no hacerlo? Sí se puede. Sí se puede. El catecismo no dice nada acerca de la higiene bucal de las personas. Recuerde que mucha gente en la Edad Media no tenía cómo lavarse los dientes, ¿verdad? Lo que sí, digamos, uno, por respeto, y digamos, el catecismo pide es que tenga uno lo que llaman ellos, un ayuno de 1 hora antes, sin consumir bebidas ni comidas 1 hora antes de, digamos, de la misa. Y lo que te pide, lo que, digamos, te permite es tomar agua, entonces no hay ningún problema. Acuérdense que, digamos, Dios no lo viene a uno a rechazar, ¿verdad? Dios lo viene a buscar a uno. ¿Cómo lo busca Dios a uno? Por medio de la Eucaristía diaria, ¿verdad? O sea, tenemos un privilegio, podemos consumir el cuerpo y la sangre de Cristo diario, ¿verdad? Eso es un privilegio ahora. Porque realmente. diario hay misas. Aprovechenlas todos los que puedan ir diariamente a misa y los que tienen el privilegio de comulgar, porque digamos, en el caso de Nancy y mío, nosotros no podemos comulgar, porque somos un matrimonio especial, como dicen ahora, me casé con una divorciada, y no podemos comulgar. Entonces, ustedes que sí pueden hacerlo, no se pongan de verdad en esas pequeñeces, porque Dios sale al encuentro con ustedes. Entonces, si tenés una botella de agua, digamos, enjuagate un poquito y ya está, chan chan. Pero sí puedes incluso tomar agua durante ese periodo hasta la hora de la comunión. No hay ningún problema. Solo agua. Una cosa muy importante. Hace muchos años, y estamos hablando, digamos, cuando empezó, bueno, más o menos años 1700, 1800, imagínense lo difícil que era tener acceso a una misa, ¿verdad? Incluso los santos, algunos santos hablan de que ellos se preparaban para ir a misa y comulgaban cada 6 meses, en algunos casos 1 vez al año, y casualmente, como no tenían acceso a la Eucaristía, entonces imagínense que algunos hacían hasta ayuno de 3 días para recibir la Eucaristía, y después de recibir la Eucaristía tampoco se podía comer inmediatamente. Era toda una preparación tan fuerte, porque no volvían a comulgar hasta dentro de unos 6 meses o 1 año. Entonces, realmente es un privilegio cuando uno empieza a ver y a leer y a entender. Wow, nosotros es que, yo no sé, desde que yo nací, tengo memoria, yo sé que yo puedo ir a misa cualquier día y siempre tengo una iglesia cerca. Y aun cuando uno viaja, si una persona viaja en cualquier parte del mundo, prácticamente encuentra una iglesia. Pero imagínense aquellas personas que pasaban meses viajando, que pasaban de una ciudad a otra y tal vez por zonas desérticas, lugares donde
tal vez la fe no había llegado, entonces estamos hablando de que realmente es un gran privilegio tener primero una iglesia cerca, segundo, poder ir a Eucaristía, ojalá todos los días, y hay gente que podrá decir, ay no, qué pereza ir a misa, pero cuando usted empieza a entender qué es la Eucaristía, caramba, realmente se siente mal uno de no poderlo hacer. Y digamos, ahora que digamos nosotros sí, que estamos juntos, no podemos comulgar, pero yo siento que yo aprecio muchísimo más la Eucaristía en este momento de mi vida, que tal vez no puedo hacerlo, que tal vez las veces y años atrás que tenía la oportunidad y a veces tampoco lo hacía, y tal vez no tenía la claridad de qué estaba haciendo. Ahora comprendo y tengo muchas cosas claras, bueno, no lo puedo hacer, pero igual estoy más satisfecha, digamos, de que en este momento soy más honesta conmigo misma, de entender lo que se trata y de tener un respeto mucho mayor. Así que si ustedes tienen esa oportunidad, por favor, no lo desperdicien. Es un honor, es realmente una bendición recibir el cuerpo de Cristo. Y es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. El mismo que guindó en la cruz, ¿verdad? El mismo. O sea, No cambiado, varía. no cambia. No varía, para que, digamos, la gente a veces me dice, no, es una representación, hace unos años escuché, es una representación, no. El mismo cuerpo que estuvo guindado en el madero 3 horas, es el mismo cuerpo que usted consume. El mismo. ¿Verdad? Es el mismo, no cambia nada. Pero vamos a seguir porque nos falta, digamos, Sí, la parte misa. litúrgica, digamos, la parte... Hay varias partes litúrgicas. La primera es la liturgia de la entrada, la filmina anterior que vimos, digamos. Ahora la segunda es la liturgia de la palabra, es otro momento. Ajá. La segunda es la liturgia de la palabra, es otra parte litúrgica de la misa, donde tenemos la primera lectura, el salmo, la segunda lectura y el evangelio. Entre semana no hay segunda lectura, salvo días que son solemnes. ¿Qué quiere decir eso? Fiestas de guardar, solemnidades. Fiestas de guardar, exactamente. Entonces, cuando son días especiales, fiestas obligatorias que llaman en el catecismo que hay que ir a misa porque es obligatorio el día de hoy. Ok, esos días hay segunda lectura. Y cuando hay celebraciones especiales, ya digamos, por ejemplo, primeras comuniones, bautizos y que son cosas muy específicas, también tienen segunda lectura. Ok, entre semana tampoco hay homilía, o sea, el padre habla mucho y no va a dar una explicación del evangelio entre semana. ¿Puede hacerlo? Sí, pero muchos de ellos omiten la homilía porque, digamos, una homilía, digamos, de un evangelio que es tal vez muy claro, lo más que dura son 5 o 10 minutos y a veces eso es como... Es algo muy pequeñito, es algo muy pequeñito, casi es como, simbólico. Sí, como una explicación, o si no, la omite del todo. Puede ¿verdad? hacerlo. Puede hacerlo y tiene todo el derecho de hacerlo porque ese es el sacerdote y el sacerdote es el que en ese momento está pues dirigiendo, digamos, la alabanza, ¿verdad? La misa. Después viene la profesión de fe. Esto viene exactamente. Hay 2 o 3 tipos de credo. El credo niceo-constantinopolitano, me quedo muy bien después de haberlo dicho, y el credo de los apóstoles, es el chiquitito. que es el chiquitito. Usualmente, yo me aprendí el credo de Nicea, el credo de Nicea, el largo, era más bonito, es más extenso, es más lindo. Y se le enreda uno con el chiquitito. Y se le enreda uno con el chiquitito, exactamente. Porque dice lo mismo, pero hay palabras que ya se omiten, entonces uno siempre termina, y esos vienen en la parte de atrás del libro, es un santo. Si lo tienen, no se les olvida. Súper lindos, porque digamos, es la profesión de fe, es en lo que nosotros como católicos creemos, ¿verdad? Y después viene la oración universal o la oración de los fieles.
Son las esa la peticiones. dice, exactamente, esa la dice El monitor. el monitor. Cuando hay monitor, Si entre no- semana no hay. No hay monitores. En las misas que son sin segunda lectura, no se pone monitor por lo general, y solamente la persona, si hay oración de los fieles, ejecuta un lector, cualquier lector, en esa parte las peticiones, pero son realmente misas un poco más sencillas, ¿verdad? Porque son entre semana, no menos importantes, ojo con eso. Son más condensadas. Porque el domingo es el día del Señor, entonces hay que ir a glorificar a Dios y a darle su día, que es el día del Señor, pero no por eso Dios no va a estar el resto de la semana. Entonces, por eso se hacen Eucaristías, digamos que un poco menos cargadas, tal vez. Pasemos a la próxima. Ok. Viene la parte eucarística. Esa es la liturgia eucarística. Ahora viene la parte, el grosso, la parte fuerte de la Eucaristía. Exactamente. ¿Verdad? Cuando nosotros vamos a preparar, o más bien, cuando el sacerdote llega, pide la preparación de los dones. ¿Qué es la preparación de los dones? Es lo que los domingos hace mucha gente, o hacían hace mucha gente, hace muchos años, de que llevaba una familia, ¿verdad? El pan, el vino, las vinajeras, ¿verdad? O lo llevaban los monaguillos desde la parte de atrás de la entrada de la iglesia hasta el altar. El sacerdote, el padre los recibía, les daba una bendición a cada uno, y con eso ya preparaba los elementos de pan y vino, ¿verdad? Y el agua, para hacer la transustanciación, que es el paso de lo que es pan y vino al cuerpo de Cristo, común y corriente, en cuerpo y sangre de Cristo, que es justamente el mismo, como les decía yo a ustedes, el mismo cuerpo y la misma sangre que estuvo colgada en la cruz, ¿verdad? Después viene la plegaria eucarística, ¿verdad? Generalmente he visto muchas viejitas que hacen, perdón, pero tengo que meterme ahí en algo que me revienta a mí el hígado. La plegaria eucarística la hace solo el sacerdote, ¿verdad? Entonces a veces hay alguna señora que llega y mete las manos así y dice lo mismo que el sacerdote. Eso no se hace, por favor. Cuando ustedes vean que esas cosas están pasando, dígaselo después, no se lo diga en el mismo momento, pero por favor tampoco lo hagan, ¿verdad? Porque la plegaria eucarística la dirige el sacerdote. Igual que la acción de gracias y el santo. Ese santo que nosotros a veces cantamos, ¿verdad? Cuando, cuando nos toca cantar en el coro. Después hay una parte muy interesante, esa se llama epiclesis, ¿verdad? ¿Querés seguir vos? Okay. Bueno, sí, ahorita, bueno, todas estas partes como la plegaria eucarística, el santo, la epiclesis, son partes en las que el sacerdote justamente va ejecutando las fórmulas. Hay fórmulas donde dice la sangre de muchos, por la sangre de la sangre de muchos que han sido, que será derramada por muchos. No dice por todos. Oigan, vean lo interesante que es, porque no todos aceptan la salvación. Entonces, cuando dice ese tipo de cosas, usted se queda pensando, ¿y por qué dices de muchos? Bueno, es por todos, ¿verdad? O sea, es por todos los que le quieren aceptar, dice por muchos que le quieren aceptar, no por todos, ¿verdad? Porque no todos le van a aceptar, ¿verdad? Ahí es donde yo les digo, si ustedes ponen realmente atención en cada parte que el sacerdote dice, le van a empezar a encontrar un sentido diferente a la misa. ¿Por qué? Porque todo lo que el padre va diciendo empieza a tomar un sentido más profundo cuando realmente vemos el significado de las palabras. Entonces,
sí, por el sacrificio de todos o de muchos, bueno, de muchos que se han sacrificado, porque sabemos que muchos se han sacrificado para que la palabra de Dios llegue al mundo entero. Entonces, estamos orando en ese momento por esas personas. También hay un momento en el que oramos por los vivos y también oramos por los difuntos. Y el sacerdote, muchos sacerdotes lo dicen, algunos no, algunos simplemente hacen el rito un poquito más en silencio y pero cuando dice ahora oramos por aquellas personas difuntas. Y entonces, sí, viene tal vez una pregunta que alguien puede hacerse. Y si yo no pagué una misa, y si yo no apunté una intención, y si yo no fui y pagué lo que había que pagar para que el alma de mi familiar sea tomado en cuenta en esta misa, entonces Dios no me va a escuchar. No, sí, claro, por supuesto, las intenciones, los difuntos, entonces podrán preguntarse, ¿por qué pagar misas? También porque justamente al usted ofrecer una intención, ofrecer una misa por algún difunto específicamente, que siempre se leen en las intenciones al inicio de la Eucaristía, se está ofreciendo, se está haciendo, digamos, un llamamiento público a que especifica por el alma de esa persona, pero no por eso quiere decir que, digamos, nuestros familiares que nosotros ofrecemos en la Eucaristía en manera de oración mentalmente y que Dios nos escucha también, también es válido. Entonces, hay un momento para orar por todos nosotros, hay un momento para orar por los difuntos y todos esos actos en ese momento, o sea, en el momento que se están haciendo esas oraciones, justamente se van llevando a cabo, ¿verdad? Ok, hay unas partes aquí, digamos, en la parte de la liturgia eucarística, que suena muy raro, que es la epiclesis, y que es la anamnesis, y que es la oblación, y que es la doxología. Todas esas palabras las vamos a resolver. Sí. La epiclesis es cuando el sacerdote le dice al Espíritu Santo, con la intención de que se convierta en cuerpo y sangre de Cristo, venga, y entonces él hace la epiclesis, ¿verdad? O sea, él llama al Espíritu Santo para que haya transustanciación, ¿verdad? La anamnesis es, ¿cómo explicarlo? Bueno, vea que viene la narración de la institución y la consagración. Luego la anamnesis, cuando ya pasó la consagración, viene a recordarnos justamente el momento que acabamos de hacer, ¿verdad? Hacer esto en memoria mía. Hacer esto en memoria mía, exactamente. La oblación, justamente después de haber hecho el sacrificio, las intercesiones y la doxología final, ya es como terminando el rito, ¿verdad? Y luego viene la parte del rito de la comunión, ¿ok? Ahí ve que viene la oración dominical, el rito de la paz, el gesto de la fracción del pan, inmixción o mezcla. Ok, aquí es donde entran los vasos sagrados, donde vienen los acólitos, los monaguillos, y le van pasando uno por uno los vasos sagrados y el sacerdote en silencio, porque de hecho eso se hace mientras se canta el canto de ofertorio. Si ustedes ponen atención, el sacerdote está recibiendo un vaso, echando agua al vino, haciendo la mezcla justamente, toma, luego limpia, luego pasa a otro y ahí lo va haciendo, todo tiene un orden específico y él va haciendo oraciones de manera silenciosa. Si ustedes
si no hubiera canto de ofertorio, ustedes pueden escuchar a veces las oraciones que el sacerdote está haciendo. Pero esas oraciones son específicas solo para el sacerdote porque él tiene la investidura para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si agarramos a una persona cualquiera que no sea sacerdote y le enseñamos lo que tiene que decir para hacer una Eucaristía y lo ponemos al frente vestido de sacerdote, no hay manera que ahí se consagre nada. El único que tiene la potestad y realmente logra consagrar es el sacerdote por la investidura que recibió. ¿Ok? Aquí hay una pregunta de Mónica. Siempre he Ajá. tenido una duda con la liturgia eucarística, es cuando a pesar de qué, de estar hincado. Vamos a ver. Ajá, de estar hincado a ponerse de pie. Ah, y es cuando pasar de estar hincado a ponerse de pie. La misma misa se lo va a decir. Sí. No, o sea, no es que uno sea como un monito, ¿verdad?, que hace todo lo que se diga, sino que usted mismo ve que muchas veces o sea, Entonces la gente dice, anunciamos luz. A veces se dice otra cosa diferente, pero hay otra cosa. Las campanitas generalmente le indican a uno el momento de hincarse, porque los monaguillos, el acólito o la persona que esté en ese momento, puede ser hasta el sacristán, hace ¡tirín! Y entonces la gente se hinca. Y después, cuando ya terminó de hacer la consagración, vuelven a sonar las campanillas y la gente se pone de pie. Todo eso siempre va a ser guiado, porque en realidad la misa es para vivirla y nadie está como obligado, incluso mucha gente se queda hincada un rato después y no está mal, puede hacerlo, usted puede recibir la Eucaristía completa hincada, eso está en usted. De hecho, debería hacerse así. No tienen por qué hacerlo porque nadie está obligado a hacerlo, pero si lo hace igual no está mal porque la Eucaristía también es una vivencia personal. Lo que sí hay que hacer es conocer, por ejemplo, que hay cosas que le corresponden al pueblo, como cuando se dan la paz, como cuando contestan el Señor ten piedad, y la gente, Señor ten piedad, participar de los cantos, o cuando el Padre, por ejemplo, dice, este es el sacramento de nuestra fe, y la gente, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. O sea, todas esas partes de la Eucaristía, contestar lo que hay que contestar y dejar hablar al sacerdote, aunque no sepamos, digamos, lo que el sacerdote va a decir. Por ejemplo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si ya nosotros, que digamos, ya todos hemos participado tal vez de tantas Eucaristías, que eso solo lo dice el sacerdote. Ya sabemos que el sacerdote lo que va a decir, pero yo no tengo por qué decirlo, porque eso le corresponde al sacerdote. Eso es lo que les decía yo hace un rato, cuando les decía yo a ustedes, no se pongan a hacer cosas que no les corresponde dentro de la parte de la liturgia. Pero para que Mónica no se pierda, digamos, hay dos maneras. Uno, o sigue el sacristán o al ¿cómo se llama? O al monaguillo que le ayuda, porque ahí te vas a dar cuenta cuando hay que hincarse y cuando hay que levantarse. Nada más estás generalmente viéndolo. Después del santo. Exactamente. O ves las manos del sacerdote. El sacerdote incluso hace así o hace así para que la gente se levante o se siente, ¿verdad? Y hay diferentes tiempos y hay diferentes hasta bendiciones, porque hay bendiciones especiales donde el mismo sacerdote le indica a uno, pónganse de rodillas. ¿Por qué? Porque hay bendiciones donde incluso hay que contestar con 3 amén. Entonces, esas bendiciones que son para días especiales, específicas, no se elevan las manos en el Padre Nuestro. Okay. No, el Padre Nuestro es con las manos así y recogidas así para uno. ¿Por qué? Porque generalmente todas esas cosas, ¿verdad? Que la gente hace
¿verdad? Cuando el sacerdote eleva las manos, no, es el sacerdote el que eleva las manos, ustedes no. Lo mejor es siempre las manos en el pecho, ya sea así o así. Y otra cosa que les voy a decir, esas cosas que son errores terribles que no se hacen en la misa, como el aplaudir también, porque les voy a decir que aplaudir no se hace, provienen de muchos errores de, ¿cómo se llama esto? Pues valga la redundancia, proviene de errores garrafales que mucha gente ha convertido en parte de la cotidianidad de las misas, ¿verdad? Digamos, bueno, eso ya es a veces incluso por épocas o por alguna celebración especial, que entonces el sacerdote realmente es el que tiene la guía ahí. Entonces muchas veces nosotros en realidad estamos como servidores sujetos a lo que el sacerdote dice. De repente tenemos unas lecturas y viene el sacerdote y nos dice, esas lecturas no, quiero que hoy se lean estas otras lecturas. Entonces, pues uno le toca obedecer. Y si el sacerdote pide un canto especial, o si el sacerdote quiere que todos se pongan de rodillas para recibir una bendición especial, pues ahí nos corresponde. Nosotros, digamos, a lo que la liturgia nos ha justamente llevado a aprender es el arte, digamos, de rendir culto a Dios. La liturgia está hecha y entonces ahí es donde enfatizo. ¿Por qué todas estas cosas tan estrictas, tan rigurosas? ¿Me voy a condenar si no las hago estrictamente así como son? No, no es que se va a condenar, pero la esencia de que existan es porque justamente fueron hechas inspiradas por Dios en quienes fueron estableciéndolo a través de la historia, porque todas estas cosas también vienen por órdenes papales, ¿verdad? Y muchas a través de la historia que se han recibido han sido justamente por inspiración divina y porque muchas veces los papas también, que son inspirados por el Espíritu Santo, han establecido una relación para rendirle culto a Dios. Ok, para no extenderme mucho en esto, porque la verdad es que esto da para muchas cosas, pero vamos a tener varias fechas de liturgia, entonces, vea, si tienen dudas, si tienen, de veras, aprovechemos porque esta es la idea de dar el curso de liturgia. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta y quieren saber algo más, incluso pueden enviarla al chat, no la pueden enviar a nosotros, no hay ningún problema, incluso nosotros de veras nos comprometemos a buscar lo necesario para evacuar todas Podemos esas hacer dudas. una Incluso podemos también tomar, clase de solo preguntas. Exactamente, tomar una fecha de todos estos días de liturgia que vamos a tener y vamos a evacuar todas las dudas que ustedes tengan, porque aquí lo importante es que salgamos ganando todos, porque todos salgamos aprendiendo. La idea no es ni regañar, ni decir es que están haciendo esto mal, no, la idea es que aprendamos a vivir la misa, a que le encontremos ese sentido que verdaderamente tiene. Imagínense, yo les digo así, acuérdense cuando viene la cita bíblica de las lámparas encendidas de las novias que tenían la lámpara encendida y las otras que les dio pereza y no trajeron el aceite y todo y les agarró tarde y ya todo el mundo conoce cómo es. Entonces, esto es tener la lámpara encendida. Esto es justamente tener la lámpara encendida. Entonces, este tipo de cosas nos va a ayudar. Entonces, para no extender, bueno, voy a ir al canto del Cordero, que eso es una parte muy importante. O sea, Jesucristo es el Cordero. Y en esto ya vamos a entrar a la materia rica de la Eucaristía. Lo que nosotros vemos cada Eucaristía
es el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Él se convirtió en el Cordero de Dios. Y con el Cordero, si ustedes buscan en la Biblia, es curioso porque, por ejemplo, la gente, los estudiosos de la Biblia, en el Apocalipsis, el Cordero es nombrado un montón de veces. Y el León de Judá, por ejemplo, una sola vez en el Apocalipsis. ¿Por qué el Cordero toma esa importancia? El Cordero era el animal que se sacrificaba. Desde los judíos, recordemos cuando se le pidió a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que con la sangre del Cordero marcaran las puertas y las ventanas para que no murieran sus primogénitos. El Cordero debe ser un Cordero sin mancha y debe degollarse. No se le deben quebrar ninguna parte de su cuerpo. Esto ya va dándonos claridad qué pasó con Jesús En la cruz. en la cruz. Se dijo, no se le quebrará ni un solo hueso. Y Jesús pasó por todo lo que pasó, derramó hasta la última gota de sangre, no se le quebró un solo hueso, porque Él fue el Cordero de Dios. En la misa, y a esto vamos, es el pacto de Dios en la tierra. Es el pacto de Dios en la tierra con el hombre, directo. Entonces, para que nos vayamos dando una idea de la seriedad y de lo que realmente es la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, bueno, para continuar, el sacerdote prepara en la F, ¿verdad? Preparación privada del sacerdote. El sacerdote muestra el pan eucarístico, la comunión, que es la invitación de todos a participar de la cena del Señor. Hay una oración en silencio, y es una oración en silencio, ¿verdad? De cada uno de los que ha tenido el privilegio de recibir el cuerpo de Cristo. Y por último, una oración en comunión, ¿ok? Cuando ya el sacerdote se levanta, le dice a todos de pie y él hace otra oración ya listo previo a lo que generalmente casi siempre termina con los anuncios de la semana y todo, y vuelve a sentar a la gente para que escuchen lo que tengan que decir previo a dar la bendición. Pasemos a la otra. La conclusión de la misa. En el rito final consta de un saludo, la bendición sacerdotal y de la despedida con la que se disuelve la asamblea para que cada uno vuelva a sus quehaceres alabando y bendiciendo al Señor. Hay varias cosas, por ejemplo, con la comunión. No quiero meterme mucho en ese tema, pero y mucha gente se preocupa porque dice, ay, es que yo no me he podido confesar y yo quería comulgar. Los usos de los sacramentales, explicaba un sacerdote que cuando se rocía el agua bendita y durante la Eucaristía, por eso es importante también que lleguen muy puntuales, desde el inicio de la Eucaristía hasta antes de la comunión, los pecados veniales, no mortales, veniales, durante la participación de la Eucaristía son perdonados. El rocío de agua bendita perdona los pecados veniales. Ya si tienen algo más profundo, definitivamente la confesión es más que necesaria. Y la confesión siempre es necesaria, pero el rocío del agua bendita y la participación de la Eucaristía les permite comulgar si tienen pecados veniales. Y
Los va a disolver antes de los disuelve justamente. Pero si igual no le estoy quitando ninguna importancia y la necesidad de hacer la confesión, ¿verdad? Eso que les quede muy claro. Pero lo que son pecados veniales, que son cosas pequeñas de participación de vida diaria, ¿verdad? Los que todos cometemos, que son, digamos, no mortales, esos son perdonados. Entonces, pueden comulgar para que sepan eso, que es algo muy importante. Ok, la próxima. En la conclusión de la misa es importantísimo llevarse todo, o sea, lo que fuimos a recibir en la misa, llevarlo de retorno. Y la próxima, la que sigue. Se quedó ahí pegado, ahí está, ok. Entonces, viendo el punto, la liturgia y su razón, darle culto y adorar a Dios. Dios mismo nos pidió adorarle. Él nos enseñó. Primero nos amó y mandó sacar su pueblo de la esclavitud. Aquí es donde vemos ya con ejemplos claros en la Biblia de dónde fue saliendo esta parte de adorar a Dios. En el libro del Éxodo se deja muy claro que Dios liberó a su pueblo para que le dieran culto y le dieran la manera. Aquí hay algo escondido. Siempre se ha hablado, ¿verdad? Porque como los israelitas tuvieron el problema de que por muchísimos años no tuvieron tierra, entonces ellos decían que es que Dios los sacó de Egipto para darles una tierra, y no fue así. Aquí es donde le torció el rabo la chancha o algo así, se le torció el rabo la chancha. El asunto es que ahí vean lo que dice Éxodo 3:12. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Esa es una. Éxodo 4:23. Yo he dicho, deja ir a mi hijo para que me dé culto, pero como tú no quieres dejarle partir, mira que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Todas estas fueron cosas dichas para que liberaran al pueblo de Egipto. Éxodo 7:26, y ahí está más claro, no se puede. Y dijo Yahvé a Moisés, preséntate a Faraón y dile, así dice Yahvé, deja salir a mi pueblo que me dé culto. Ok, con esto nos queda claro, bueno, pero si ustedes buscan la palabra culto, ahora que todo es más, más fácil de buscar, ustedes buscan la palabra culto en la Biblia, les va a salir, bueno, en el Éxodo, por ejemplo, específicamente, se refiere mucho a eso. Y entonces, la parte más clara es, Dios pidió liberar a su pueblo para que le diera culto. Obviamente les iba a dar una tierra, les iba a dar muchas cosas más porque era parte de su pacto. Sin embargo, es primordial entender que Dios pidió que se le rindiera culto, que se le diera su lugar, que se le diera adoración a Él como único Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué es la liturgia? El darle culto y adorar a Dios. La liturgia, todas esas cositas que hablamos ahora, que explicamos desde la vestimenta, desde los usos de vasos sagrados, desde las oraciones colecta, las lecturas, las lecturas desde el Antiguo Testamento, los Salmos, el Nuevo Testamento, el Evangelio, todo tiene un significado, tiene un orden específico y tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque estamos llevando a cabo la conmemoración, estamos en conmemoración del sacrificio del Cordero de Dios y estamos reviviendo ese momento de nuevo justamente para ser partícipes del
culto y de la adoración a Dios, tal y como Él nos lo dio en el momento de justamente Él dejar sacrificar su hijo y de construir a partir de ese momento una nueva forma de adoración, porque se rasgó el velo del templo. Acuérdense que cuando Jesucristo murió en la cruz, se rasgó el velo del templo. El marco del templo. ¿Qué sucedía antes? Solo el sumo sacerdote podía acercarse una vez al año a adorar a Dios y a recibir sus mensajes. Era el único. Pero después de Jesucristo, todos tenemos la potestad y podemos hacer oración, podemos comunicarnos directamente con Dios a través de la oración. Tenemos, digamos que una línea directa. Antes solo la tenía el sumo sacerdote, pero ahora todos tenemos ese privilegio. Si lo usamos o no, está en nosotros, pero sí lo tenemos. Ok, ahora viene, bueno, el Éxodo es el libro que narra cómo Dios pidió no solo liberar a su pueblo, sino también la razón por la cual lo liberaba, que era para rendirle culto. La próxima, ¿qué sigue? ¿Ya se acabó? Hasta ahí tengo bueno. yo. Ok, Sí. sí. Yo voy a ver porque creo que por aquí, bueno, no la puedo. No, bueno, ahí me quedaba una más, pero no importa. En síntesis, venía siendo justamente el llamado que tenemos todos como su pueblo, como sus fieles, y la responsabilidad tan grande que tenemos, no solo, digamos, de vivir la fe, sino de transmitirla correctamente. Y a esto hay que ponerle un subrayado y un marco muy importante. Sacramentos. Nosotros como partícipes, como católicos vivos, activos, por eso se hablaba de la iglesia, que es constante, es purgante. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos esos sufrimientos, vivimos un rechazo y en esta época todavía más, ya no se puede hablar de Dios, ahora se le achacan un montón de cosas, todos están a favor del aborto, la Iglesia Católica es la única que lucha por la vida, todos quieren un montón de cosas que son totalmente en contra, no de la iglesia. La iglesia no es que se planta y dice, ay, es que nosotros somos los que mandamos. No, no, no. La iglesia es de Dios. La iglesia vocifera el mensaje de Dios. Y aparte, somos luchadores para que eso se conozca de la manera correcta. Entonces, no es que, ay, a mí no me importa, porque es que no se puede ir a misa mal vestido. Que esa es una de las cosas que sobre todo los chicos, los más jóvenes, dicen, ay, pero si Dios conoce mi corazón. O sea, yo he escuchado un montón de cosas, especialmente muchachos muy jóvenes, que llegan y dicen, ay, pero si Dios me conoce, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado, hemos sido hasta los que decimos eso, obviamente, yo en algún momento de la vida lo pensé así, no, pero si Dios tiene una relación conmigo directa, yo puedo hablar con Él y Él me entiende a mí y sí, está bien. Pero cuando usted empieza a darle el lugar que le corresponde a Dios y cuando usted empieza a entender lo que significa temor de Dios, no es temor de tenerle miedo, es que cuando usted sabe quién realmente es Dios, caramba, hasta le da miedo, ¿verdad? No porque me vaya a hacer algo, es porque entendés que es tan importante. Si yo tengo a alguien importante, y suena muy feo decirle, mire, va a venir ahora, que se volvieron la gente como loca porque iba a venir el rey de España y porque iba a venir ya que iba, hasta, me recuerdo que hasta sacaron no sé, entrevistas de todo, de etiqueta de qué podían comer los príncipes de España y el rey de España y un montón de cosas. ¿Qué tal si les dijeran que
de que Dios mismo va a venir a visitar su casa. O sea, que es una visita, o Jesucristo. Dice, Jesús va a venir a visitar su casa mañana. ¿Qué va a hacer usted? Como así, en persona. Entonces, cuando usted se pone a pensar en eso, uy, yo tengo que arreglar la casa, puchis, es que no está ni siquiera pintada, y hay un hueco en el techo horrible, la ropa está desacomodada, un invitado especial. Son capaces, por ejemplo, de vestir las mejores galas para ir a una fiesta donde está el rey de España o donde va a estar el presidente, donde va a venir un cantante, donde va a venir, y se visten con chancletas para ir a estar con Jesús en la Eucaristía. A mí no me suena. O sea, rey de España y Jesucristo, yo no lo pienso. Yo no sé si les dirá el asunto de que, no, pues el rey de España me va a entender porque es que yo soy así y él me tiene que entender que yo soy así. No, Jesucristo sabe cómo es usted, Dios sabe cómo es cada uno. Pero si yo tengo algo mejor que ofrecerle que un short, una camisa de tirantes y chancletas, ¿por qué no se lo voy a dar si es Dios? Y si Él me da a mí todos los días todo, ¿por qué yo tengo para ofrecerle a Él una vestimenta de pobre sabiendo que yo tengo ahí tal vez mejores zapatos, una enagüita mejor o un pantaloncito mejor, que soy capaz de ponérmelo para ir a un té de canastilla, pero no soy capaz de ponerme algo elegante para ir a misa? Entonces, aquí es una cuestión de, creo yo, de estar ubicados. Cuando uno está claro con quién está tratando, no lo piensa ni le da tantas vueltas al asunto. Entonces, mi conclusión, para ya ir terminando, es pongamos atención a todo lo que se nos ofrece en materia de liturgia para ir comprendiendo la riqueza que nos ofrece la misma Iglesia Católica, que ha sido capaz de volcar personas del protestantismo, de muchas religiones, incluso ha sacado personas del satanismo cuando empiezan a comprender qué significa la liturgia. Y vea si es tan importante que, por ejemplo, la gente que practica el satanismo se inventó, y esa sí se la sacó de la manga, ¿verdad? Copiando una misa católica, buscando robarse hostias consagradas, hacerse su propia misa satánica. ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué esa necesidad de copiar? Entonces, si el lado oscuro, la zona mala, son capaces de inventarse su propia misa, ¿cómo tantos católicos, entre comillas, no son capaces de entender la riqueza que conlleva la Eucaristía y la importancia y el poder tan grande que tiene? Entonces, les dejo eso para analizar. Ojalá que les haya gustado, espero que no se hayan aburrido. Y sí, si tienen dudas, preguntas, con muchísimo gusto. Yo no lo sé todo, yo también sigo estudiando, me sigo preparando, tengo compañeros aquí que estamos recibiendo cursos de liturgia. He aprendido mucho, me gusta leer al respecto. A Charlie le encanta mucho también este tema. Y por eso creo que Aleida nos dio esta oportunidad. Espero de veras que les haya gustado y pueden mandarme las preguntas como sea, y así un día vamos a, si quieren, poder elegir una fecha específica para tal vez evacuar solo este tipo de dudas. Incluso sería genial que nos mandaran las preguntas, porque si hay algo, como digo, yo no lo sé todo, pero si hay algo que yo no sepa y que Charlie tampoco, pero podemos preguntar a las personas indicadas para tenerle la mejor respuesta, que sería lo más idóneo, y así aprendemos todos juntos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muy enriquecedor. Pienso que tal vez, Nancy, ya son las 9, Sí, pero exactamente.
para de hoy en 15, pensar en terminar la explicación 8:30 para tener unos 20 minutos de preguntas y unos 5 o 10 minutos para terminar la oración, porque la gente después se le puede olvidar, ¿verdad? También lo de la sesión con las preguntas está bonito, pero yo creo que la gente queda rumiando el asunto y le es mejor evacuarla de una vez. Ok, Entonces podemos hacerlo así, ¿verdad? perfecto. Le agradezco montones, realmente ha sido muy, muy, muy importante y yo sé que si tienen preguntas, las vamos a dejar para el final de hoy en 15, para que todos podamos disfrutar de esta enriquecedora. No es información, sino espiritualidad. Para entrar a la iglesia, recibir esa misa como Dios merece y entendiendo todo a profundidad. Entonces quedamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres generoso, porque nos ha ayudado en esta noche a aclarar, a aprender todo lo que tú nos has dicho, desde las cosas más sencillas, desde los ornamentos de los sacerdotes, los vasos sagrados. Cómo es importante, Señor. Cada detalle en la misa es un detalle tuyo. Cada momento de consagración y transustanciación eres tú vivo, Señor. Por eso en la Eucaristía guardamos silencio, por eso te adoramos, por eso nos hincamos, porque no es un momento de gritar, de aplaudir, de bailar, sino de estar contigo en lo profundo, amándote, escuchándote, sintiéndote en nuestro ser. Gracias, Señor, por Nancy, por Charlie, por todos los que hemos estado conectados. Y te pedimos que nos uses cada día más para llevar tu reino a tus manos, Señor, con gloria y honor, porque tú lo mereces. Y para que muchas almas lleguen a ti a través de estas formaciones. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, que Dios los bendiga y que pasen bien. Nos vemos. Les recuerdo, de hoy en 8 es la psicóloga Jency, que va a hablar sobre los límites en el hogar. Entonces es muy interesante también e importante para ayudarnos en nuestras relaciones familiares. Los esperamos. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas Doña noches a Leida. todos.